algunos ejercicios que se pueden estimular todo lo que es la respiración, esta triada, respiración, succión, deglución, podemos trabajar con burbujeros, flautas, cornetas. Nunca nadie sabe qué es el espantasuegra. Yo lo pongo y nadie, no saben. Entonces no fueron a casamientos. Es ese que se enrolla. Bueno, la pipa mágica, molinete, panadero, bueno, como le quieran, sorbetes. Bueno, también el trabajo en los 3 planos, esto que hablábamos, ¿sí? Acá estamos trabajando en un plano, en el primero estamos trabajando en un plano frontal, en los 2 que siguen abajo, ¿sí? En los del medio, estamos trabajando un plano transversal, y en la de abajo, en la nena de abajo, en el plano sagital, ¿sí? Estamos trabajando en los 3 planos. Trabajamos sobre el enderezamiento y equilibrio, podemos hacer ejercicios específicos de equitación también. También podemos variar mucho la postura del caballo, a los chicos les divierte muchísimo tratar de cuando ya tienen dominio, digamos, sobre el caballo, de ponerse de costado, ponerse mirando para atrás, y andar de esa manera. Entonces estamos primero estimulando todo lo que es la secuencia de la transferencia, digamos, y el pasaje, ¿no es cierto?, de posturas, y todo lo que es lo vestibular. El uso de estribos depende del objetivo que tengas, ¿sí? A mí generalmente al principio me gusta sin estribos. ¿Por qué? Porque realmente hay que trabajar sobre esa base de soporte pelvis, ¿sí? Y todo lo que es el enderezamiento del tronco. Entonces muchas veces el estribo condiciona, es como que de alguna manera si apoyo, condiciona la postura de arriba, ¿sí? Nosotros como en el andar al caballo, y lo sabe Martín, eso lo explica siempre Martín, que en realidad el equilibrio tiene que ser sobre la base de soporte que es la pelvis, ¿sí? Es más, todos los ejercicios, Martín, ¿no?, que hacen en equitación al principio se lo hacen sin estribos, para realmente, ellos hablan mucho del asiento, ¿no?, de lograr el asiento. Entonces, me gusta sin estribos. Ahora, si hay un niño que tiene muchísimo miedo, si es la primera sesión, tiene muchísimo miedo, y bueno, yo al principio quizás le voy a poner estribo porque capaz que le da un poco más de seguridad, y después, 2 o 3 sesiones, capaz le voy a sacar los estribos. O sea que es relativo, y vuelvo a lo que decía antes, que es cuando nosotros evaluamos un paciente tenemos que ver qué hace, qué puede hacer, qué no, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a plantear objetivos, ¿sí? Si es un niño que tiene mucha dificultad vestibular y tiene mucho miedo, quizás los estribos le van a servir como para tener un punto de apoyo, ¿sí? Y después, o sea que inicio siempre, siempre que se pueda, sin estribos. Y después, el trabajo con estribos es muy interesante para trabajar todo lo que es la fuerza muscular de las piernas, y todo lo que es el ejercicio, creo que después puse una foto de Francesca, de pararse sobre los estribos, ¿sí? Todo eso es una actividad buenísima, pero yo, por ejemplo, con esa nena a veces trabajaba sin estribos, según el objetivo que tenía en esa sesión, y depende de la actividad también que se haga en el día, y si, por ejemplo, quiero fortalecer todo lo que es miembros inferiores, glúteos, cuádriceps, todo lo que es la musculatura de miembros inferiores, usaba los estribos, ¿sí? O sea que depende de cada caso. Hay un tema, te lo pregunto ahora porque es específico, preguntan sobre, para pacientes con pie en equino, si conviene o no. Sí. Después hay algunas, al último puse así como unas preguntas de qué hacemos, si ponemos equipamiento o no ponemos equipamiento, ¿sí? Muchas veces el pie equino es una compensación, eso que hablábamos antes, ¿sí? Es una compensación a la falta de equilibrio, o una compensación, por ejemplo, cuando el niño muchas veces hace pie equino cuando está caminando, ¿sí? Pero cuando está sobre el caballo, si tiene mejor estabilidad, capaz que el pie no está tan tensionado hacia abajo, ¿sí? O sea que eso lo tenemos que evaluar, qué pasa abajo y qué pasa arriba del caballo. Si arriba del caballo vemos que continúa con mucha tono, digamos, a nivel de miembros inferiores, porque algo le está faltando, podemos pensar que es falta de estabilidad en tronco, en pelvis, ¿sí? Entonces que necesita más ayuda.
Entonces, evaluamos si capaz necesita una ayuda desde tronco, desde dónde, y vamos evaluando a ver qué pasa en miembros inferiores. Generalmente son compensaciones, pero hay algunos chicos que ya tienen muchos años de espasticidad y de hipertonía que realmente tienen una contractura importante en flexión plantar, ¿sí? En esos niños yo les pido que asistan con las valvas, solo en esos chicos que tienen realmente una postura como rígida, digamos, y que no puede cambiar, pero es por historia de uso de muchos años que estuvo en esa posición. Entonces, en ese caso yo, digamos, acepto el equipamiento. A mí me gusta casi sin equipamiento arriba del caballo, pero en ese caso sí lo usaría. Más, por ejemplo, en ese caso, si yo quiero trabajar, por ejemplo, combinando con esa pregunta de los estribos, si yo quiero trabajar la fuerza muscular, este pasaje a parado, ¿sí?, sobre los estribos, quizá ese día le digo, bueno, que se ponga las férulas porque yo quiero trabajar solo con los estribos y quiero que realmente tenga buena alineación en el pie para producir buena alineación en tronco y miembros inferiores, ¿sí? Entonces ese día nada más elijo que esté con el equipamiento de las valvas. Bueno, acá hay algunos ejercicios típicos de equitación, que lo que podemos utilizar, acá está Facu de modelo, que esto, bueno, lo saben, ¿sí? Son todos los ejercicios de equitación. Bueno, las transferencias de peso, y acá me faltaría poner la carga de peso, ¿sí? La transferencia, o sea, ¿qué quiere decir? Que yo transfiero el peso, pero además cargo peso. ¿Qué quiere decir la carga de peso? Que, por ejemplo, esta nena, la primera de la derecha, ella está cargando peso sobre esa pelvis y a partir de la carga de peso puede actuar en contra de la gravedad. Eso quiere decir carga de peso. Si yo transfiero el peso, me voy de la línea media, pero ella, digamos, que ahí yo estoy, está Rosarito ayudando desde la pelvis, ¿sí?, dando una ayuda a esta carga de peso, ¿sí?, a que realmente se genere esta carga de peso para que pueda activar y ir a alcanzar su aro, ¿sí? Estos ejercicios les encantan a los chicos, se redivierten y a nosotros nos vienen bárbaro porque trabaja muchísimo todo lo que es el tronco, ¿sí? Bueno, lo que es la movilización de pelvis, sabemos que casi todos los pacientes tienen esta postura en retroversión. Retroversión quiere decir que tiene, como había dicho creo que Verónica, que apoya sobre el sacro, ¿sí? Entonces, trabajar todo lo que es la movilidad de la pelvis, a través de este ejercicio que estamos haciendo de carga de peso, se moviliza mucho la pelvis para cambiar esa postura, digamos, hacia atrás y poder llevarla a la postura correcta. Acá trabajamos sobre un arco y colocamos figuras arriba y tarjetas, entonces los chicos están motivados por ir a alcanzar y nosotros felices de que realicen extensión de tronco, ¿sí? Y que puedan liberar los miembros superiores. Que no necesiten las manos para lograr el enderezamiento, sino que lo hagan a partir de la fuerza del enderezamiento de tronco. Después tenemos unas fotos de eso también. Bueno, trabajamos sobre deporte adaptado. Nosotros, bueno, no puse acá la foto, pero hacemos, por ejemplo, el polo adaptado con una pelota grande y un palo, ¿sí? Entonces podemos hacer el fútbol. Y también podemos hacer circuitos. Hacer estaciones en distintos lugares donde pueden hacer distintos ejercicios, en uno de motricidad fina, en uno de motricidad gruesa, en otro de esquema corporal, ¿sí? Se pueden hacer circuitos en la misma sesión. Bueno, tenemos que estudiar, como decía, en esto de anticiparnos cómo va a ser el ascenso y descenso, ¿sí?, de los chicos. Algunos pacientes suben por rampa, no especifiqué todos los ascensos y descensos porque iba a ser muy largo y Fede me iba a matar, pero bueno, acá hay una de las formas, por ejemplo, la secuencia de subir, ¿sí? Esta nena ya realiza marcha independiente, entonces puede subir por una escalera, ¿sí? Fíjense todo lo que se está trabajando además de andar a caballo, ¿sí? Nosotros tenemos que aprovechar todos los momentos de la sesión, todos, entonces, es más, cuando estamos, por ejemplo, parados cepillando, trabajamos mucho lo que es la verticalización y usando los miembros superiores. Bueno, y acá trabajamos el ascenso, fíjense cómo está disociando miembros inferiores, el apoyo de las manos,
y solo asistimos donde ella necesita, ¿sí? Fíjense que acá, en el primero casi no estoy ayudando, en la última parte necesita más ayuda. Y el descenso, en esta nena lo hacemos de esta manera. Eso hay que evaluar cómo lo vamos a hacer en cada uno. En esta nena lo que hacemos es, para que ella lo pueda hacer después en forma independiente, esta nena no llega a tener la subluxación de cadera, pero tenemos una cadera que hay que cuidarla. Entonces lo que hacemos es, vamos a la posición como de sentado, ¿sí? Lleva la pierna hacia adelante, y después le hacemos que rote y baje de panza. ¿Por qué esta forma? Porque sabemos que esta forma en algún momento lo va a poder hacer sola, ¿sí? Entonces le enseñamos esa forma de bajar. A mí me gusta mucho esta forma de bajar, sobre todo para los niños. Y es como una forma más segura, se sienten como más seguros porque van como abrazando al caballo mientras bajan. Bueno, dentro de las actividades de los niños con trastornos motores tenemos también el paraecuestre, acá está el capitán Tommy, que es el encargado. Es una actividad linda que empezamos hace 2 años. Y por ejemplo, en cuanto a los trastornos motores, tenemos algunos niños que ya hace mucho tiempo que asisten a equinoterapia y querían seguir, pero ya estaban aburridos de las sesiones, entonces querían otra cosa, y fue una opción muy linda. Tenemos una nena con una hemiparesia, que estaba entrando a la adolescencia, y bueno, ya estaba como que nada le gustaba, que estaba así como, se motivó muchísimo. Es más, su vida ahora son los caballos, y es una cosa que ama y quiere ir siempre, digamos, y está muy, muy motivada para hacer la actividad, ¿sí? Despertó mucho motivación en esa nena. Y bueno, participan en eventos. La posibilidad de participar en actividades, en eventos, en torneos, le abrió todo un mundo a lo social también, que el caballo sea además un instrumento para social, ¿no? Con paraecuestre, fue increíble. Así que todos los niños, los pacientes, grandes y chicos, que pueden acceder después de tener ciertas habilidades, o no, digamos, cierta edad muchas veces, que surge, digamos, la motivación, pueden ir a hacer la actividad paraecuestre. Bueno, precauciones. ¿Qué tipo de precauciones tener? Es bien importante saber todo esto de las características del paciente para tener en cuenta algunos aspectos, como por ejemplo la hipotonía. Cuando tenemos niños muy, muy chiquitos y por ejemplo con hipotonía, muchas veces cuando el caballo es demasiado ancho se produce como una postura en W, que no es una postura demasiado linda para los niños, ¿sí? Es como que las piernas, no sé si entienden cuál es la posición, que es en W, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O elegir un caballo más angosto, o trabajar en otras posturas, ¿sí? Podemos trabajar por ejemplo, con monta asistida, lo hacemos con bebés, también lo hicimos en algún momento, por ejemplo, haciendo las transferencias de sentado lateral, arrodillado, parado, los paramos a los niños arriba del caballo, con mucha más variabilidad, porque el niño es tan chiquito que queda con esa postura que no le beneficia, ¿sí? Por ejemplo, ver si no hay excesiva flexión de las piernas, ¿sí? De los miembros inferiores, o excesiva retroversión o anteversión pélvica, es esto que decíamos, si no está sentado demasiado hacia atrás sobre el sacro o demasiado hacia adelante. Teníamos una nena con síndrome de Down que tenía como demasiada anteversión pélvica, ¿sí? Entonces eso tenemos cuidado, ¿sí? Y ver de asistir para evitar esta excesiva anteversión, quiere decir que la pelvis como está demasiado tirada hacia adelante. En los casos de hipertonía, hay que tener en cuenta si el paciente tiene una luxación de cadera, que muchas veces puede ser dolorosa, si hay malformaciones en pies, que eso lo hablamos un poquito cuando decía el tema de equipamiento o no, si hay también una excesiva flexión de inferiores, o sea que al ponerlo sobre el caballo me queda demasiado flexionada las piernas, o aumenta la aducción y rotación interna, como pasaba en esa nena que estaba con Elena. Eso le producía a ella, y además que tenía como miedo al principio, entonces le producía este aumento de la aducción y rotación interna.
La retroversión pélvica, bueno, que dijimos hace rato, y la plantiflexión, que es esto que me decía del pie equino. ¿Sí? Son cosas a tener en cuenta, que tomar decisiones si las vemos, ¿sí? Si hay o no presencia de espasticidad, es un poquito, lo hablé hace rato, que es la velocidad, la espasticidad es velocidad dependiente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros a ese niño que tiene espasticidad lo hacemos que realice movimiento demasiado rápido, es muy posible que aumente la espasticidad. O, por ejemplo, si el niño está demasiado emocionado, también, ¿sí? Puede hacer que aumente esa espasticidad. Muchas veces está como muy emocionado, no queremos que, o sea, no es que le vamos a bajar y que no esté contento, pero que regule esa emoción. Hay chicos que se ponen tan contentos que aumentan muchísimo la espasticidad, ¿sí? Y el frío también es una de las cuestiones que pueden llegar a aumentar la espasticidad, ¿sí? En los días de mucho frío. ¿Y en qué movimiento, cómo se mueven los patrones de movimiento? Si está haciendo demasiada flexión, demasiada extensión. Son cosas a tener en cuenta. Si tiene o no trastornos vestibulares, que eso ya lo hablamos, táctiles, propioceptivos, si realiza compensaciones, si tiene movimientos asociados, y si hay una alteración de la sensibilidad, que eso también lo hablamos antes. ¿Para quiénes está indicada la actividad? Para trastornos neurológicos y neuromusculares, para trastornos psiquiátricos, alteraciones sensoriales perceptivas, trastornos del lenguaje, otros trastornos de aprendizaje y alteraciones posturales. Esto de las alteraciones posturales es interesante también porque tuvimos pacientes que solo tenían, por ejemplo, alguna alteración postural, una escoliosis, una cifosis, y que se puede trabajar también con equinoterapia. Y también problemas, por ejemplo, emocionales, de autoestima, también la equinoterapia puede ayudar. Bueno, las contraindicaciones, por ejemplo, los signos que nos tendrían que llamar la atención, un dolor repentino, en cualquier zona, un mareo, ¿sí? Dolor de cabeza, cambios en la visión, debilidad o fatiga extrema. Esto es bien importante, sobre todo en algunas enfermedades neuromusculares, que tenemos que regular mucho el tema de la fatiga, que la fatiga puede ser contraproducente, ¿sí? O sea que tenemos que ver si está presente una debilidad o fatiga extrema. Si hay una disnea, el tono, sí. Me dice acá una de las preguntas, ¿el tono es un modo de comunicación? Sí. En realidad muchos lo usan como comunicación, ¿sí? Es más, con esto de que decía yo del juego circular, y hay niños que no se pueden comunicar, y capaz que esta causa-efecto, por ejemplo el de avanzar y de frenar, lo puede hacer nada más que con aumento de tono, ¿sí? Por ejemplo, que quiere decirnos que quiere avanzar, ¿sí? Lo puso como una afirmación, ¿no? Una afirmación o una pregunta. Bueno, siguiendo con los signos, es que si tiene una disnea clara, y más en estas épocas de pandemia, si tiene vómitos, diarrea severa, persistente, sangrado, bueno, dolores precordiales, aumento de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial y cianosis, ¿sí? Bueno, en cuanto a las contraindicaciones absolutas, o sea que no debemos subir a un paciente con estas características al caballo. Si está en un proceso de infección aguda, si tienen alguna alergia severa a sustancia del medio, nunca tuvimos, ¿no? Creo que nunca tuvimos que haya... Yo soy sumamente alérgica y trabajo en equinoterapia, al cambio de tiempo, a todo, pero nunca tuvimos un paciente que tenga tanta alergia como para que no esté, que no pueda estar. Pero bueno, hay casos que sí. Hernias discales, ¿sí? Eso es absoluto. Afección, esto es lo que les hablaba, de la afección neuromuscular, musculoesquelética o reumatológica, que se exacerba con el ejercicio, ¿sí? Yo trabajé con una enfermedad neuromuscular con un niño que tenía muchísima fatiga, y bueno, era una enfermedad evolutiva, y él empezó montando, y cada vez empezamos a reducir la sesión, los momentos de monta, pero él estaba todo el tiempo en actividad, digamos. Hasta que en un momento se siguió haciendo toda la sesión desde abajo, porque realmente era contraproducente la fatiga que le generaba. Pero era tal la motivación y lo bien que le hacía a nivel emocional que la mamá lo seguía llevando y seguía
y no sé, lo poníamos de asistente, de que pase los materiales, o que le enseñe, o que le diga al paciente qué es lo que tenía que hacer, o sea que siempre podemos rebuscarnos para que, si el paciente está motivado, pueda seguir trabajando, por ejemplo, en ese momento desde el aspecto emocional, ¿sí? Una insuficiencia respiratoria aguda, cardiopatías, hipertensión severa, una subluxación atlantoaxial, esto es muy importante. Esto lamentablemente se sabe recién a los 3 años, nos puede decir un neuroortopedista si el niño tiene esta subluxación. ¿En qué consiste? Es que hay demasiado movimiento y es que como que se sale del lugar las primeras 2 vértebras cervicales y realmente puede ocasionar, digamos, daños en la médula. Nosotros, digamos, lo usamos de protocolo, pero bueno, mi opinión personal es que los niños realizan un montón de movimientos, digamos, fuera a lo que nosotros haríamos en el caballo. Yo creo que esto se refiere más a cuando el caballo va más rápido o estamos haciendo algo más para ecuestre. Pero de todos modos es un protocolo y que nosotros en la fundación no aceptamos niños con síndrome de Down esa radiografía de cervical, ¿sí? Para descartar. Tromboflebitis y, bueno, y embarazo. Esas son las absolutas. ¿Moni? Y después están las contraindicaciones relativas. En realidad, disculpa, sí. Antes que continúes, ¿el síndrome de Duchenne estaría como contraindicación para la Duchenne. Sí. No, nosotros tenemos 2 chiquitos con Duchenne y no es una contraindicación. Lo que sí nos pasó es con uno de los chicos es que le avanzó bastante la enfermedad en el último año. Entonces lo que hicimos con él es volver a la monta asistida, y por ejemplo, podía estar unos momentos sin, pero realmente producía como muchísimas compensaciones, así que lo que hicimos es volver a la monta asistida y se siguió trabajando. Y en el caso de que aparezca la fatiga, lo bajábamos y hacía lo mismo que esto que les digo de este paciente que tenía esta enfermedad neuromuscular. Hay que ir acompañando el momento de la patología. Estas son patologías evolutivas, entonces esto va a ir variando, depende de las características del paciente, ¿sí? Nosotros no solo tenemos que ver las características del paciente cuando inicia, sino también en su evolución, porque puede ir cambiando las características, ¿sí? de lo que vemos, digamos, la observación clínica. Equinodia, yo nunca vi, Elena. En realidad nos llegó un paciente con ese diagnóstico, pero no era, porque de hecho tardamos una sesión en que se suba y esté feliz y se superó rápidamente, así que en realidad llegó con ese diagnóstico, pero claramente no tenía equinofobia, después nunca más. Pero después no hubo, digamos, pacientes que no. No. La epilepsia no contaba. Nosotros tuvimos, digamos, casos en que tuvimos que decir que no a algunos pacientes, por ejemplo, muy grandes, que tenían una epilepsia no controlada, que no se podía controlar, que las convulsiones podían aparecer en cualquier momento, y nosotros sabemos que estamos trabajando con un ser vivo, y que, bueno, tenemos que tomar todo el tipo de precauciones, y realmente podemos pasar un momento poco agradable, digamos, si se desata una convulsión, y si es un niño un paciente sí, tuvimos y tenemos pacientes que pueden realizar convulsiones, pero que son convulsiones que nosotros sabemos de qué manera se hacen, son chicos chiquitos, que nosotros los podemos bajarlos en ese momento, que es lo que hacemos si le da una convulsión, o capaz tenerlos arriba del caballo, ¿sí? Usamos los caballos que son más tranquilos, obviamente, y yo creo que a mí me pasó con uno de los nenes, y nada, se controla, están los papás ahí, y bueno, es algo que pasa, pero siempre y cuando uno lo pueda controlar, sí, si no, ¿sí? Es como que tenemos que tener en cuenta, si es un paciente muy grande y el paciente empieza a hacer todos estos movimientos, digamos, de convulsivos, puede llegar por más que el caballo sea buenísimo, lo siente como una agresión, y sí, puede se puede mover bruscamente y puede ocasionar una caída. Por eso digamos, en ese caso sería contraindicado. Lo decimos que es relativo porque depende de eso, ¿sí? Tenemos niños chiquititos que sí, sí se puede manejar.
o no. Si hay hipertensión, tuvimos pacientes con hipertensión, pero si se puede manejar y controlar, lo podemos hacer. Osteoporosis severa, en toda la bibliografía sale que está contraindicada la osteoporosis y la luxación de cadera. Pero les voy a mostrar después un paciente que es este chico Ramón, que es la institución, que tiene las dos cosas, ¿sí? Y lo que hicimos es trabajar con su reumatóloga y con su traumatólogo, y lo fuimos manejando y lo fuimos viendo, y realmente no solo que no le hizo mal, sino que mejoró, ¿sí? Eso ya, si tengo tiempo, lo muestro así rapidito. El uso de sonda nasogástrica, traqueotomía, tenemos chicos traqueotomizados y con sonda y no tenemos ningún problema, así que para nosotros es sumamente relativo. Estas son cosas que están en la bibliografía, pero que nosotros para nosotros, por ejemplo, este uso de sonda y traqueotomía no son impedimentos para que suba el caballo. Cardiopatías moderadas, eso siempre hablando con el médico, si el médico lo autoriza. Muchos con síndrome de Down tienen cardiopatías, la gran parte de los niños con síndrome de Down. Si tiene patologías ortopédicas, por ejemplo, hay osteogénesis imperfecta, osteocondrosis, si el médico lo autoriza, se puede realizar con todos los cuidados, pero bueno, son patologías que, por ejemplo, la osteogénesis imperfecta provoca fracturas espontáneas, entonces realmente en ese caso es contraindicado. Si utiliza prótesis, si tiene tornillos o placas colocados, nos pasó de una nena que tenía una escoliosis muy, muy severa, y bueno, después la operaron de la columna, le pusieron placa y tornillo, y los médicos dijeron que no haga más equinoterapia, sino que haga hidroterapia, ¿sí? O sea que esa fue una contraindicación para esa nena. Alguna patología de la columna vertebral. Las escoliosis, cuando son más de 30 grados, se dice que está contraindicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque son escoliosis estructurales que nosotros no las podemos revertir en el caballo, y, digamos, puede haber riesgo de, por ejemplo, hernias, o bueno, hay que ver a nivel respiratorio, si no lo podemos realmente revertir a la escoliosis cuando está sentado, ¿sí? Además hacemos movimientos rítmicos repetidos que quizás no sean contraproducentes en esos casos. Bueno, este Ramón, muchos ya lo conocen. Lo paso a esto, el video, si hay tiempo, lo muestro al final, ¿sí? Este es el paciente que yo les decía que tiene la luxación de cadera y la osteoporosis. Entonces, supuestamente iba a ser contraindicado, ¿sí? Este es el chico que se lavaba la cabeza, ¿sí? Que a los 3 meses se empezó a lavar la cabeza solo, empezó a levantar los brazos, y bueno, ya vemos acá a la izquierda que se puede sentar solo para darle la zanahoria, ¿sí? Tenía una escoliosis. Y tenía una escoliosis también, una asimetría que mejoró muchísimo. No movía derecho, acá por suerte tengo mi asistente. Decía poquitas palabras y empezó a decir un montón de palabras, todas que tienen que ver con los caballos. Se empezó a comunicar, hasta un día, no saben, ese día que dijo, ¡Elena! ¿Se acuerdan? El primer nombre que dijo, ¡Elena! Así que bueno, sí, tenemos muy buenos avances en este niño, realmente es nuestro modelo, que siempre contamos que pasaron cosas muy lindas, y sigue yendo, la única actividad que hace, y bueno, es un personaje. Claro, estaba haciendo solamente equinoterapia, con lo cual podemos decir que las mejorías fueron por equino, claro, que era lo que estaba haciendo, no estaba haciendo otras terapias los primeros años. Bueno, después es muy importante, y sobre todo en estos momentos que estamos peleando por la ley, que nosotros fundamentemos nuestro trabajo. Eso es todos para que realmente hagan un trabajo de observación clínica y de test estandarizados, para que realmente demostremos a todos que existen estos logros y tenemos una fundamentación científica, ¿sí?, en esta actividad. Nosotros en la fundación lo que hacemos es, bueno, algunas cosas que son un poquito más subjetivas, que son más de observación clínica, pero nos sirve mucho a la hora, por ejemplo, de hacer un informe final, ¿sí?, de nuestros pacientes, que hacemos, por ejemplo,
fotos de parados, pre y post monta, sentado en una silla común y a caballo, los alcances acá en esta chica que está abajo a la izquierda, estamos midiendo el alcance, eso nosotros lo medimos, ¿sí? Hasta dónde llega, digamos, con un centímetro, y vemos si hay avances. Esta chica, ese año que hicimos toda esta realmente, y además que ella está sumamente motivada por alcanzar más, eso es muy importante, entonces logró muchos más alcances, ¿sí? Acá estamos tratando de que llegue hacia abajo a los estribos, que rote y que vaya hacia adelante, arriba, abajo y a los laterales. La filmación de la marcha pre y post monta, esa es bastante interesante, esa filmación, que yo les decía, muchas veces decimos con Elena, ¿cómo no lo filmamos? Pero claro, muchas veces se nos pasa en esto del primer día, que el chico está sumamente motivado, y se nos pasa de filmar el primer día, que es muy lindo tener preparado, digamos, para filmar el primer día para comparar después, ¿sí? Porque se ven muchos resultados. La filmación de la marcha apenas empieza, digamos, y después de unos meses o a los 6 meses, nosotros hacemos algunos test a principio de año y otros a fin de año, y si es posible lo hacemos también a mitad de año, y toda esta evaluación. Y después, hace unos años que empezamos a colocar estas fotos para que el paciente vea y los papás vean la comparación, ¿sí? De cómo estaban sentados al principio, cómo están sentados después cuando hacemos un informe final. Y les gusta muchísimo a los padres, a los pacientes, esta chica grande, yo le puse esta foto y después la del inicio, y entonces ella se veía con mucho más alcances. Es muy motivante eso, para que realmente mostrar los resultados. Insisto que esto es más de observación clínica y es más subjetivo, pero nos sirve mucho a la hora de comprobar, sobre todo en esto con los mismos pacientes. Y después hacemos test estandarizados, ¿sí? Hay un test que se llama Up and Go, que consiste, esto sí hay que tratar, cuando hacemos estandarizados, tiene que siempre cumplirse de las mismas maneras, ¿sí? O sea que el test, si lo tomamos, lo tenemos que tomar en el mismo lugar, con la misma silla, en el mismo ambiente, tratar de imitar el momento, ese mismo momento. Van a ver que yo ahora voy a poner un video de una nena que ese día se fue con botas de lluvia, entonces la próxima vez sí o sí teníamos que hacer la otra toma, digamos, se tenía que venir con las botas de lluvia, ¿sí? Vamos a ver si lo puedo ver, lo puedo mostrar. Yo acá le explico a Vale qué es lo que tiene que hacer, tiene que llegar hasta la línea, caminar, dar la vuelta y sentarse. Lo que muchas veces pasa en este test, lo que se evalúa es nada más, yo le estoy controlando el celular el tiempo en que lo hace, ¿sí? Esta nena tiene una hemiparesia, ¿sí? Muchas veces digamos, lo que mejora puede ser en la marcha o puede ser en todo lo que es el pasaje a parado. Tenemos no tenía acá el video de esta chica grande que vimos en las otras fotos, pero a ella lo que más le costaba no era tanto el tema del caminar, sino el traslado de sentado a parado, que en eso había mejorado mucho, ¿sí? Entonces, en el tiempo final, lo hacía más rápido. Bueno, después usamos, junto con la psicóloga y la fono, esta escala de Vineland, que es bastante interesante en todo lo que es autonomía. Es muy linda, es fácil de tomar, y dice acá escala de madurez social. Y como nosotros sabemos que estos pacientes mejoran muchísimo todo lo que es la autonomía, lo dicen como les contaba a los papás y todo, esto todavía no tenemos muchos los resultados, lo estuvimos empezando a tomar, pero seguramente, yo estoy segura que los pacientes que se tomen la Vineland seguramente van a mejorar porque nos dicen, sí, evidencia, pero esto sería comprobarlo con evidencia científica, con test estandarizados. Y después otra forma de evaluar también puede ser evaluar los rangos articulares, que es algo que nosotros utilizamos los kinesiólogos, por ejemplo, rangos articulares en la cadera, ¿sí? O nosotros lo evaluamos más en articulaciones específicas grandes, por ejemplo en el hombro, en la cadera, ver realmente si mejoran estos rangos articulares. Y después usamos otros test estandarizados, acá hay algún ejemplo, que es esto de la elongación de los isquiotibiales, que esto lo hace el profesor de educación física, acá lo tenemos a Leo,
el kine, acá FAC y la otra kine, éramos los encargados de hacer este test, ¿sí? Lo hicimos con una silla de madera, y acá tenemos como una maderita con 1 centímetro. Entonces, se evalúa cuánto pasa, digamos, de la línea de ahí de centímetro. Entonces le puede dar 0, más 10 o menos 10, ¿sí? Depende hacia dónde va. Y es bastante simple, y nosotros podemos ver que sí sigue, por ejemplo, las contracturas a nivel de isquiotibiales que son muy comunes, ¿sí? O por ejemplo, si tiene más movilidad en pelvis, seguramente este test va a mejorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo llevar la pelvis hacia adelante y puedo llegar más lejos. Y lo que se les ocurra que se use en cada área de test va a estar buenísimo. Estaría buenísimo que haya muchas más ideas de test estandarizados para que podamos fundamentar más, ¿sí? Este lo hizo una fono que trabaja acá en Salta en equinoterapia, que ella lo que evaluaba era el babeo, que con esto comprobaba si realmente el babeo disminuía o no. Se sabe que cuando mejora el tono muscular, se regula el tono muscular, disminuye el babeo, ¿sí? Entonces ella elaboró este test que es simple, ¿sí? El parámetro es, bueno, 0 ausente, leve, 2 moderado y 3 intensos, para ir marcando, digamos, los días de la semana o los pacientes, ¿sí? Y ver si realmente disminuye o no ese babeo. Obviamente que esto está bueno en este tipo de test, formar y aunar criterios en todos los que van a evaluar, ¿sí? Que todos lo tomen lo más parecido posible, o que sean siempre los mismos los que tomen, ¿sí? O la misma persona o el equipo, que aunar criterios, por ejemplo, qué significa intenso, qué significa moderado, ¿sí? Es como que hay que aunar criterios para que realmente sea lo más objetivo posible. Bueno, esto es así, para mostrar a grosso modo de lo que íbamos haciendo con Ramón. Hicimos un trabajo, miren, de viejo, desde que él empezó, 2008 a 2014. Acá lo más importante, bueno, había mejorado mucho la motivación, él podía esperar, porque al principio estaba tan ansioso que no podía esperar. Tenía solo la intención comunicativa, era más gestual, lo que decía Elena, que después empezó a comunicarse y a decir algunas palabras. Lo de las actividades de la vida diaria, que la mamá nos decía que esto del lavado de la cabeza, de que podía hacer más, o con Mateo también, que era más independiente. La conducción del caballo, al principio era asistido, después ya lo podía hacer en forma independiente. Cómo era el control del tronco, si había más, si se colapsaba, esto que me preguntaban hace rato, que llevaba flexión, y al último, miren, mayor enderezamiento activo, y puede rotar, ¿sí? Puede ir hacia los lados, eso es un alcance muy importante, ¿sí? A través de los años hicimos. Y después hicimos un trabajo bastante lindo con el neuroortopedista y la reumatóloga, con contraindicación con la luxación de cadera. Tiene las 2 caderas subluxadas, y nosotros siempre decimos, los kinesiólogos, que la luxación es un camino de ida. Una vez que se empezó a luxar, se luxa, ¿sí? Sigue el camino avanzando. Entonces el hecho de que se haya mantenido es muy bueno. Primero, que pudo hacer la actividad, y otra cosa, que se mantuvo, ¿sí? Como estaba en un principio. La resistencia a trabajo, que al principio 20 minutos, después 50, eso es lo que yo siempre digo, que hay que personalizar el trabajo y la sesión a cada paciente, que puede usar, al principio no usaba la mano, como decía Elena, y después ya usaba ambas manos, y la mano derecha casi no lo usaba, ¿sí? ¿Cuánto tiempo aguantaba en el parado? Al principio 3 a 5 minutos, y después 20 a 25 minutos. Fíjense que es en el transcurso de los años, ¿sí? O sea que se hizo muy bueno ir haciendo seguimiento, y nosotros esto podemos mostrarlo a los papás y mostrarlos y fundamentarlos, ¿sí? El sentado, bueno, esto de que decíamos que al principio, miren esto, en la silla de ruedas él andaba con faja pélvica, ¿sí? Y después, en el 2014, ya se podía sentar solo en una silla común, como lo vimos cuando estaba entregando la zanahoria. Bueno, algunas cosas a tener en cuenta, lo mismo que hemos trabajado al principio para observar, ¿sí? Digo, pensemos juntos, ¿qué es lo que le pasa a esta chica en la postura? Fíjense cómo está.
Y si piensan qué es lo que podríamos hacer de todas las estrategias que vimos. En la foto de la izquierda. En esta chica yo uso mucho la estrategia del círculo, ¿sí? O los zigzag. Y el círculo lo hacia el lado derecho, ¿sí? Ven que ella tiene esta inclinación lateral y este acortamiento del lado izquierdo del tronco. Entonces, si yo hago el círculo hacia el lado derecho, provoco el movimiento lateral contrario, que era lo que me preguntaba alguien del plano frontal, que tenemos que trabajar en esta chica, porque está como colapsando todo se va todo hacia la derecha y está cortando el hemicuerpo izquierdo, ¿sí? Entonces, en esta chica, yo usaría el círculo hacia la derecha como estrategia, ¿sí? En este chico, acá está Andrés, otro de nuestros kinesiólogos, este nene con una atrofia espinal, ¿sí? Evolutiva. Él estaba chocho porque pensaba que era un sillón, los dos pensaban que era un sillón, ¿no? Porque encima tenemos esa montura, que es comodísima, la doble, pero es como demasiado cómoda. Entonces digo, bueno, no, nos activemos y usemos una estrategia para que esté haciendo más Tomás, ¿sí? Entonces miren qué lindo que los dos están. Los dos cambiaron la postura, ¿sí? Fíjense que él se separó un poquito de nene, y solamente este chico necesitaba realmente una ayuda, entonces desde la ayuda de hombros está como bastante más activo. Los dos están más activos. Este es Ramón, que nosotros lo que teníamos al principio era todo un tema de cuando empezó a estar, nos salimos de la marcha, de la monta asistida, hacía mucho este apoyo de los brazos, trabando los brazos y no había forma de que lo libere y que agarre nada, porque realmente los brazos estaban usándolos para mantener la postura. No había forma de liberar, ¿sí? Los miembros superiores, porque le estaban ayudando para que esté sentado solo. Entonces trabajamos mucho todo lo que fíjense que ahí dejamos un brazo apoyado y eleva uno, porque todavía no se podía elevar los dos. Se trabajó mucho en todo lo que es la extensión, por ejemplo hacia arriba, hacia los laterales, entregando a un compañero de sesión algún objeto, ¿sí? Motivado. Entonces así empezamos a que Ramón pueda empezar a liberar sus miembros superiores. En esta nena, acá vemos, no se ve mucho, no es una foto, algo que se vea más, es una diparesia, ¿sí? Lo que tiene es más compromiso de miembros inferiores, rotación interna, ven acá, la rotación interna en la primera foto de la pierna, ¿sí? Entonces en ella que trabajamos, ahí volvemos al tema del equipamiento, ¿sí? En ella le dije que vaya ese día con las valvas y trabajamos mucho todo lo que es la fuerza muscular en miembros inferiores, la actividad glútea, la actividad de cuádriceps y en rotación externa, ¿sí? O sea que ese día se trabajó mucho, primero con apoyo y después se logró, esto era otra sesión, no es en la misma sesión, ¿sí? Las dos primeras sí son en la misma sesión, la otra se logró después de un tiempo, que ella pudo estar parada, fíjense, y realmente liberar, así que ahí está trabajando mucho todo lo que es la musculatura glútea y los de miembros inferiores, ¿sí? Y con equilibrio. Ese es un trabajo lindo con estribos. Esta es la nena que les decía de la hiperlaxitud articular, que bueno, eso ya hablamos un poco en la otra foto, que usamos esa estrategia propioceptiva que para que ella se regule y pueda lograr una mejor postura, usamos el balde ese con un poquito de peso. Bueno, en este nene fue interesante la secuencia, porque fue en la misma sesión, ¿sí? Teníamos esta postura, apenas lo pusimos, antes fue la primera vez que lo pusimos solo sin monta asistida, ¿sí? Empezamos a usar estrategias, fíjense, acá la terapeuta Elena está haciendo carga de peso sobre la pelvis y está tratando de transferir el peso, aunque ella no sepa, está transfiriendo todo el cuerpo sobre el centro sobre la base de soporte, ¿sí? Está llevando hacia atrás, pensé que todo el peso estaba hacia adelante, entonces no le quedaba otra que apoyar, que usar los miembros superiores como apoyo. Entonces ella con esta asistencia que hace desde la pelvis y también desde tronco, buscando extensión, podemos lograr que pueda después liberar sus miembros superiores, ¿sí? Entonces son estrategias que podemos usar para facilitar esto de la liberación de los miembros superiores. Esta nena que vimos en un principio, ¿se acuerda que estaba compensando con la boca? Que teníamos esta flexión del tronco y esta flexión del
del brazo, también trabajamos mucho con todo este tipo de movimientos, buscando mucha extensión en tronco, ¿sí? Primero en tronco superior, ¿sí? Buscando liberar realmente esos brazos y esa cintura escapular. Está súper motivada, así que trabajamos mucho con otros elementos. Y después, si nosotros probamos la misma actividad, fíjense la diferencia de la primera a esta última, ¿sí? Tenemos mucho más extensión en el tronco, lamentablemente en la primera no se ve, pero está bastante más flexionada, y acá no solo está haciendo extensión, que ya está empezando a hacer un poquito de rotación, y hay un poquito menos de compensación a nivel de la boca, ¿sí? Fíjense que está como mucho más alineada y está más riéndose que trabando, digamos, con la boca. Bueno, y estas son algunas preguntas que uno siempre se hace, ¿sí? Corset, blandos o rígidos, yo con corset rígido nunca, porque puede producir, digamos, primero que no estamos consiguiendo actividad muscular, porque es algo, lo está sosteniendo el corset rígido. Sí me gustan todo lo que son los blandos, no están ballenados, todo el uso, por ejemplo, de acá, puse acá abajo vendas, espío, teratox, todo eso sí lo uso, y que si los chicos usan, usarlos dentro de la sesión, porque son como manos nuestras que van a ayudar a sostener un poquito más, ¿sí? Pero blandos. Cono sin manija, a mí la manija no me gusta, pero sí la utilizamos en algunos casos, cuando el niño tiene demasiado miedo, o el adulto tiene mucho miedo. En las primeras sesiones, por ejemplo, está bueno usar la manija, o por ejemplo en este chiquito que tiene atrofia espinal, que realmente, o el de distrofia de Duchenne, que realmente tiene mucha debilidad muscular, y el tener los miembros superiores, digamos, agarrarse, digamos, es como que le da muchísima más seguridad. Y en los casos de los niños con autismo, que tienen muchos movimientos estereotipados, está muy bueno el tema de la toma de la manija. Pero en todo lo demás, digamos, no lo uso, porque busco esto del enderezamiento activo que hablábamos, que se hace también en equitación del asiento, ¿sí? O sea que no me gusta mucho con manija. Valvas o férulas ya hablamos. Andadores, sillas y bastones, eso tenemos que tener mucho cuidado, y entrenar al caballo para cuando se acerca una silla, alguien con andador o con bastón. Eso va a estar a cargo de todos los que están en el área ecuestre, ¿sí? Elena hace sensibilización al caballo para que la silla le aparezca de golpe, o bueno, no sé tan de golpe, pero que le aparezca una silla, que le aparezca algo, porque el caballo se puede asustar, ¿sí? Pero si lo utiliza y le da funcionalidad, por ejemplo, tenemos pacientes que, bueno, Ramón, que muchas veces se acerca, es más, él, si alcanzamos a ver el video, él lo lleva al caballo en la silla, hasta quiere que lo acompañe hasta su auto, ¿sí? Cuando se va y el caballo está acostumbrado. Es importante entrenarlo y sensibilizarlo para esa actividad. Cono sin calzado, depende también de eso. Hay veces que queremos trabajar mucho todo lo que es lo táctil, todo lo que es las sensaciones, y que está muy bueno trabajar descalzo también, ¿sí? Que está la posibilidad de trabajar descalzo también. Con audífonos, anteojos, sí. Audífonos y anteojos, porque son la manera en que ellos se pueden comunicar y pueden, ¿sí? Digamos, sobre todo hablando del tema de los audífonos. Es todo un tema cuando tienen los implantes o tienen los audífonos por el tema del casco, que es en el único caso en que no usamos casco, y obviamente extremamos todos los cuidados, ¿sí? Sobre todo los que tienen implante coclear, ¿sí? Que no conviene el tema del uso del casco. Bueno, conos sin estribos lo hablamos. De rotadores, a veces uso ese tipo, como tenía el primer nene al principio, ese negro, que como es algo blando, muchas veces nos ayuda, es como, de nuevo, como las vendas y todo eso, es como una ayuda para facilitar, digamos, la rotación hacia afuera, por ejemplo, de las piernas. Esta la llama Yamila. Bueno, no sé si quieren ver el video antes de las preguntas, o vos decime, Federico. Lo trajimos a Ramón a Equinoterapia porque él tiene locura por los caballos. Él
ve los caballos y es feliz. Lo vemos completo a Ramón con su actividad en equinoterapia. Lo ayudó un montón, tanto físicamente, pero mucho más emocionalmente. Lo vemos que el día que él va a venir a equinoterapia es un chico feliz, desde preparar la zanahoria que le va a traer a Coco, apurarse para tomar la leche, preparar su ropa de equinoterapia, pero es impresionante verlo a Ramón en los preparativos para venir a verla a Coco.
estamos. Bueno, Ahora genial, sí. Moni. Ahora Creo sí. que fue muy completa tu charla, incluso, bueno, te vuelvo a repetir que el Uy, tiempo... qué tarde que se hizo. Sí, Yo el tiempo se Como extendió, siempre, pero la verdad. estábamos todos pendientes ahí. Antes de terminar, tenemos a Gustavo, a ver, no quiero equivocarme del apellido, Barberón. Gustavo Barberón, que es integrante del Observatorio de Discapacidad de Bahía Blanca. Creo que lo tenemos por ahí. Si activás tu micrófono, Gustavo, y querías hacer un comentario. Buenas noches. Hola, buenas noches. Voy a hacer lo más breve posible. Yo soy un PC que bueno, nunca fui a quinoterapia, pero mi tío tenía un campo y cuando era chiquito andaba a caballo. Primero andaba con mi papá, y después andaba solo. Me ponía dedicado un juego de cordero para más cómodo. Y yo veía que me sentía que me aflojaba mucho la plasticidad. Ajá. Me sentía con la pena más floja y me subía al caballo a las 9 de la mañana, me bajaba a las 12 del mediodía, toda la mañana a ir al caballo. Y también la petita por ahí caminaba cuando era pequeña. Papá me daba una varita de tamarico. Papá me daba una varita de tamarico. Una varita de tamarico. Una varita Una de varita. Sí, Una varita. Sí. Tony. Qué bueno. No, y qué bueno tener la experiencia, el que cuentes directamente tu experiencia. Y una vez, la petita caminaba cuando era pequeña. Pues me paró y no me podía caminar. Y cuando caminó, me pasó para abajo de unos tamaricos y me tiró. Cuando empezó a caminar, pasó para abajo de unos tamaricos y me caí, pero no me pasó nada. Pero siempre me gustó andar a caballo. Y Muchas gracias. ¿Y se cayó el caballo, Gustavo? ¿Lo tiró? muchas Hola, ¿cómo veces. andan? Yo también soy de Bahía y quiero hacer una aclaración, que están hablando con una de las personas más famosas de Bahía Blanca. No, Que se ríe, mira. Estoy investigando que fue alumno mío hace muchos años y nunca fui a la Fundación Huellas, así que bueno, ahora lo hago pública la invitación y lo comprometo a que vaya. Pero Sí, claro, Gustavo, tenés que ir a mirá. visitar la Meni. bueno, Y a todos en la fundación. un día voy a ir. Siempre dice lo mismo. Lo van a tener que buscar. Lo que pasa es que tengo muchas actividades. Sí. La gente famosa tiene muchas actividades. Eso No. pasa.
Bueno, Bueno, hágase un lugarcito ahí en la agenda, Gustavo, así la visita a Memi y a su equipo. bueno, Muchas gracias, Gustavo, por compartir con nosotros su experiencia y por estar presente hoy en nuestra charla. Muchísimas gracias. Mónica, te voy a ver en el Facebook, Bueno, sí, Porque nos hacemos sí. amigos del Face. porque tengo un profesor conocido en Salta, Bueno, ¿Cómo se llama? Dado. bueno, nada, agradecer y bueno, estoy muy emocionada porque de nuevo digo esto de que fue un trabajo largo todos estos años y yo siempre pensando en que funcionar y que funcionaba y que tenía que convencer a la gente y andamos con Elena convenciendo a la gente y bueno, que se haya formado este grupo tan lindo, tan grande, no sé, tantos centros que hay en todo el país. De gente que estamos convencidos y que seguimos convenciendo gente. Claro, que bueno, me emociona y me pone muy, muy feliz. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias por la invitación.